Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los macronutrientes. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus divisiones y subdivisiones? ¿En qué se diferencian de los micronutrientes? Y todas esas cosas. Además también le voy a tener un plus al final del video de cómo calcular sus macronutrientes basados básicamente en lo que es la dieta cetogénica. Pero en principio vamos a estar hablando a modo general de los macronutrientes sin importar si ustedes hagan la dieta cetogénica, la que hago yo o cualquier otra. Es a cultura general el video del día de hoy. Así es que empezamos. Vamos a empezar entonces por saber qué son los macronutrientes. Muchas personas se preguntan, ¿y qué son macronutrientes? Bien, los macronutrientes es el grupo de nutrientes o alimentos que son necesarios para que el cuerpo funcione de forma adecuada y adquiera las energías que el cuerpo necesita en grandes cantidades. Por eso macro, que significa grande, macronutrientes. Y se diferencian entonces a su vez de los micronutrientes porque los micronutrientes, como su nombre lo dice, son los alimentos o nutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar. En este grupo están los minerales y las vitaminas. En el grupo de los macronutrientes tenemos tres grandes grupos bastante determinados y se denominan entre sí glucémicos o carbohidratos. Y oigan el nombre ya, glucémicos. También tenemos los lípidos o grasas y las proteínas. Vamos entonces a comenzar a desglosar desde el grupo de los lípidos o las grasas. En el grupo de las grasas tenemos grupos de alimentos que van desde los puros, los que son casi completamente en su 100% en su composición, solamente grasas, como por ejemplo los aceites esenciales, hasta los que son los que van entrando en transición a otros grupos, como por ejemplo los vegetales que son del grupo de los carbohidratos, pero que tienen un gran contenido en grasas. Los lípidos que son prácticamente pues en su totalidad casi, porque no hay alimentos que tengan 100% solo un solo grupo de alimentos. En su mayoría tienen todos algo, un poquito de este y un poquito de aquello, y dependiendo de la cantidad de macronutrientes que tenga ese alimento en sí, se puede entonces agregar a un grupo o al otro, ¿ok? Entonces, como les dije, hay alimentos que están en transición entre un grupo y el otro. Entre los lípidos entonces tenemos de origen vegetal, lo que son por ejemplo aceites, como el aceite de oliva, el aceite de coco, etcétera, etcétera. Además también tenemos los carbohidratos en el formato de las frutas que son altos en lípidos o grasas, como son el aguacate, el coco, los frutos secos, las semillas, etcétera, etcétera. Pasamos ahora al grupo de los glucémicos o carbohidratos, como nosotros las personas normales más lo conocemos. En el grupo de los carbohidratos hay muchísima confusión. Hay mucha gente que no sabe que todos los vegetales y las frutas también son carbohidratos y están con la falsa idea de pensar de que solamente los alimentos que son compuestos por harinas, básicamente pan, pizza y esas cosas son los carbohidratos, o quizás lo que son alto en almidón, como el arroz, la papa y esas cosas, creen que solo eso es carbohidrato, y no. Todos los vegetales y todas las frutas también son carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Que unas van a tener un alto contenido de carbohidratos o glucémicos, como su nombre lo llama el mismo grupo en sí, y otros menos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas que hacen dieta low carb, por ejemplo, pues tienen que tener un poquito de cuidado entre los vegetales que tienen un alto contenido glucémico o de carbohidratos y los que tienen un poquito menos. En el caso de las personas como yo que hacemos la dieta cetogénica, entonces nos concentramos todavía más en elegir los vegetales y frutas que tengan la menor cantidad de carbohidratos en su composición para que no tenga un alto impacto glucémico en nuestra alimentación y dieta, y de esta manera entonces no sea contraproducente en cuanto a nuestra alimentación. Ejemplo, ¿cuáles son esos? Todos los vegetales verdes tienen un poquito porcentaje de carbohidratos y tienen bastante minerales y fibras también. Entonces son los elegidos o predilectos por nosotros las personas que hacemos la dieta cetogénica. Ejemplo, pepino, el brócoli, la lechuga, todas las hojas verdes, calet, todas, rúcula, todas las hojas verdes. Están los repollos, tanto el rojo como el blanco. Y también tenemos lo que es rojos pueden ser también las pápricas o el pimentón, que está en color verde, rojo o amarillo. Y también tenemos el tomate.
que está permitido en lo que es la dieta cetogénica. Si usted hiciera una dieta low carb, entonces puede consumir una gran cantidad de vegetales también, aparte de estos, que va a ser entonces permitido en ese tipo de dietas, porque no marcan tanto lo que es la diferencia de carbohidratos en las dietas. Seguimos entonces y al final lo que son las proteínas. Las proteínas, el grupo de las proteínas puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Cómo que de origen vegetal? Sí, hay vegetales que pertenecen al grupo de los carbohidratos porque es su denominación, pero están en el trayecto, en el transcurso de los dos grupos, como les dije. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de proteínas en su composición. Ejemplo, las legumbres. Las legumbres, o mejor dicho, las habichuelas, las lentejas sobre todo, por ejemplo, tienen un alto contenido de proteínas, aún siendo un vegetal, aún siendo un glucémico o carbohidrato. Pero ¿cuál es el problema entonces de las legumbres? Que aunque tengan un alto contenido de proteínas, también tienen un alto contenido de carbohidratos. Entonces, va a depender la dieta que usted haga. Si por ejemplo es low carb, permite lo que son los granos y no, como les dije previamente, no prestan tanta atención en realidad a esa ingesta extra de carbohidratos o almidonados, porque las habichuelas, lentejas y todo eso tienen un alto contenido también de almidón. Entonces sería algo similar a lo que es el arroz y la papa en otra vertiente, con una cantidad mayor de proteínas en la composición del alimento como tal. Y además también, aparte de las lentejas, por ejemplo, también tenemos diferentes semillas, como por ejemplo la linaza, tiene un alto contenido de proteínas y fibras, aunque es un vegetal también. Entonces hay muchos alimentos del reino vegetal o de los carbohidratos que también son proteínas o consideradas proteínas en el reino vegetal. Y luego entonces está el grupo de las proteínas de origen animal, que son las carnes, pescados, etcétera, etcétera. Entre ellas hay personas que pueden elegir, y ya eso va a depender del gusto de cada persona y de cuán estricto sea en su dieta y su alimentación. Bien, puede elegir, por ejemplo, los que son la carne de res o carne de vaca, como ustedes le conozcan, o hay personas que prefieren la carne de cerdo, o hay personas que prefieren las carnes blancas, como es el pollo y el pescado. También los huevos de todo tipo, tanto de todas las aves, tanto de gallina o pollo, como también los de pato. Todos los huevos en general son también proteínas. Entonces tenemos también una subdivisión en el grupo de las proteínas, que son los lácteos, que es un subgrupo de los macros, pero está incluido entre lo que son proteínas y puede también que compartan algo de otros grupos de alimentos. Ejemplo, los quesos. Los quesos son proteínas por denominación, porque provienen de la leche, y la leche a su vez es proteína porque proviene también de los animales, de la vaca. Pero la leche como tal, la leche de vaca, tiene un alto contenido de carbohidrato en su composición y también de azúcar. Entonces tiene un gran porcentaje de otros grupos también. Entonces ahí ya depende de la dieta que usted haga, si usted consume ese tipo de alimentos o no. Tenemos también entonces lo que es las carnes blancas o de pollo o la de pescado. Hay personas que eligen una o la otra, ya eso es decisión personal, algo muy personal. Y en el mismo grupo de las proteínas tenemos, además de los lácteos, también tenemos los embutidos, que provienen de las carnes. Está el jamón, las salchichas y todo eso. Es una subdivisión de las mismas proteínas. Entonces, ahora ya estamos un poquito más claros de a qué grupo de alimentos pertenecen cada uno de los alimentos a modo general. Recuerden que este video es una guía más o menos a modo global y general. Y si ustedes están interesados en saber todavía más cada uno de los alimentos que ustedes vayan a consumir, a qué grupo de alimentos y qué porcentaje tiene de un grupo y del otro, estos que están como que en transición, pues pueden investigar un poquito más después de ver el video y que le haya picado el gusanito pues de la curiosidad a razón del mismo. Vamos entonces ahora a pasar cómo calcular entonces mis macros. Bien, voy a basarme el día de hoy en una dieta cetogénica, que es la que hago yo, pero si usted hiciera una dieta low carb, puede que le sirva algo lo que también yo le voy a decir, pero en mayor proporción. Bien, en el grupo, por ejemplo, de los macros, para tú calcular tus macros, se supone que como son macronutrientes, usted tiene que tener un porcentaje de cada uno de estos tres grandes grupos para mantener una buena salud y para que su cuerpo esté nutrido de forma correcta. Como les dije, dependiendo de la dieta que usted realice, le va a dar un porcentaje de macronutrientes de estos tres grupos diferente. Ejemplo, en el caso de las dietas low carb, puede que te permita hasta un 40-50% de carbohidratos, un 20 o 30% por ejemplo de proteínas y apenas un 10 o 15% de grasas. Es más o menos, no es exactamente la división del grupo low carb, no lo es, simplemente es un ejemplo, ¿ok? O quizás otro tipo de dietas. Por ejemplo, la dieta vegana tiene un 50-60, quizás hasta un 70% de lo que son proteínas, carbohidratos
Y aunque algunos de esos carbohidratos tengan proteínas, porque son todos del reino animal, son todos carbohidratos. Entonces eso es algo que las personas no saben y no entienden, que aunque usted tenga una dieta vegetariana o vegana y consuma alimentos o vegetales altos en proteínas, siguen siendo carbohidratos. Entonces es una dieta excesivamente alta en carbohidratos que a algunas personas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, no es para nada recomendable consumir ese exceso inmenso de carbohidratos. Pero bueno, vamos entonces a basarnos en el caso de la dieta cetogénica. Los valores de la dieta cetogénica son variables, pero seguros. ¿A qué me refiero? Se supone que en el menor de los casos, en una dieta cetogénica relajada, digamos que usted puede consumir un 65% de grasas en su composición del grupo de los lípidos. Un 20% del grupo de los carbohidratos, de las proteínas, puede ser 20, 25 y el resto entonces de carbohidratos. Es la forma más relajada de hacer la dieta cetogénica. Sin embargo, en una dieta que sea cetogénica y se denomine como tal, nunca usted puede pasar el consumo de carbohidratos a más de 50 gramos de carbohidratos al día, 50 gramos netos. Y ahí entonces es donde comienza la confusión. Usted puede, por ejemplo, adecuar su dieta cetogénica a un nivel relajado, como les dije, un 65% solamente de grasas. Menor de ahí ya no es cetogénica, ya es low carb. 65%, o puedo subirlo 70% lípidos, 20% proteínas, 10% carbohidratos, como lo hacía yo en mis inicios, o puedo entonces ya llevarla al extremo, digamos que al extremo, o lo más adecuado, lo más recomendable en la dieta cetogénica, que son 75% de tus alimentos diarios completos de grasas, 20 de las proteínas y solamente un 5% de los carbohidratos. Un 5% representa 14 a 15 gramos de carbohidratos netos. Y aquí viene entonces la confusión. Nancy, ¿cómo yo puedo saber entonces la cantidad de comida que yo puedo comer o la cantidad de alimentos? ¿Y qué es eso neto y qué es los carbohidratos completos? Ejemplo, para ponérsela muy sencillo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es tener un app. Descarguen un app en sus móviles. Todo el mundo tiene un móvil el día de hoy. El ojo humano no está capacitado para calcular ni macros, ni peso, ni nada. O sea, el ojo humano simplemente ve el alimento, le apetece o no le apetece. No puede calcular ni cuánto pesa ese alimento, ni tampoco cuáles son los macronutrientes exactamente que tiene esa cantidad de alimento que tú te estás comiendo. Entonces eso es imposible. Por tal razón, todo el mundo necesita tener un app si es que usted quiere atender 100% lo que es su salud y saber exactamente cuánto usted está consumiendo de alimentos, tanto en calorías como en macronutrientes. Entonces, ya que usted tenga su app disponible, puede ser cualquiera. Yo utilizo a modo general, a modo personal, MyFitnessPal, pero usted puede utilizar cualquiera. Simple y llanamente, ese fue el primero que yo conseguí, el primero que utilicé y hasta el momento me sigue gustando. Pero todo funciona de la misma manera. Entonces, usted va a poner, por ejemplo, 50 gramos de tomate. Para ponerle un ejemplo, yo todo lo peso en gramos, perdón, el micrófono. Yo todo lo peso en gramos porque es la medida o unidad de peso que yo utilizo aquí en Alemania. Pero usted puede pesar en onza, usted puede pesar como usted lo haga en sus países, ¿ok? Eso no varía en lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, yo quiero pesar 50 gramos de tomate. 50 gramos de tomate son 50 gramos de carbohidratos para empezar. ¿Ok? Los tomates son carbohidratos, no solamente es el arroz. Los tomates ni son proteínas ni son lípidos, para que la gente entienda, porque la gente no comprende a veces esa definición. Piensan, son vegetales. ¿Y qué son los vegetales? Carbohidratos. Bien, usted tiene 50 gramos entonces de tomate, por ponerles un ejemplo, y lo pone en su peso, 50 gramos. Entonces usted viene y lo pone en su app. El app automáticamente le va a indicar a usted cuánto carbohidrato neto tiene ese vegetal en concreto y ese peso exacto que usted ha puesto, y cuánto, por ejemplo, también le va a determinar cuánto lípidos tiene, cuántas proteínas tiene ese alimento y todo. El app se lo va a calcular por sí solo. No necesita usted, por ejemplo, hacer algo extra ni mucho menos. En el ejemplo que le acabo de poner, por ejemplo, del tomate, o puede ser cualquier tipo de alimento, digamos que yo tengo aquí, por ejemplo, repollo. Repollo, por ejemplo, yo puse aquí 30 gramos de repollo, por ponerles un ejemplo. Aquí me dice automáticamente mi app, me dice todo. Me dice, el repollo, esa cantidad de repollo tiene 5 calorías, 2 gramos netos de esos 30 gramos que yo pesé, que es el peso real. Solamente 2 gramos son carbohidratos netos, en realidad, o sea, lo que se va a contabilizar en esos 14 gramos netos al final del día. Solamente son 2, y de resto me dice que tiene 0 grasas y que tiene 0 proteínas.
Entonces, su app es quien le va a decir a usted cuánta cantidad de carbohidratos, proteínas o grasas tiene el alimento que usted va a pesar. Muy sencillo, muy simple. No hay complicaciones en eso. Entonces, una vez entonces que ya usted sabe, bueno, ok, así es que se calcula. ¿Cómo yo puedo entonces calcular mi cantidad o mi porcentaje de macros durante el día o en mi app? Simple. En el que yo tengo, por lo menos, usted puede ir a la configuración del programa como tal o del app como tal, por ejemplo, en este caso para mí aquí. Entonces aquí en la, ¿cómo se llama? La configuración usted le va a dar. Por ejemplo, cuántas son las proteínas que usted quiere, las calorías que usted quiere consumir. Y ahí entonces usted le da a la opción y simplemente le va a salir ahí cuánta porcentaje de alimentos o de grupo de alimentos de macros usted quiere consumir. Usted quiere consumir porque usted hace una dieta low carb, solamente 50 de proteínas, 30 de carbohidratos. Usted misma lo va adecuando a su alimentación personal, ¿ok? No solamente de la cetogénica, sino de cualquier tipo de alimentación. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Yo espero, mis amores, que yo haya aclarado bastante bien lo que es el grupo de los macros, cómo se calculan y a qué se refiere cada una de estas cosas. De lo contrario, cualquier cosa que se me haya quedado, algo que no haya quedado del todo claro, me lo pueden dejar dicho en los comentarios, que yo con muchísimo gusto, en la medida de lo posible, del tiempo que tenga, les voy a responder. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, así que ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram, Bellísima1, y en mi Facebook, MamiFit. Los links están debajo en la cajita de información.